Hoy les ofrecemos maduración de linfocitos B y T. Hola, yo soy su compañero Jesús Emilio Müller Gómez, de cuarto semestre de la carrera de médico cirujano, y hoy les voy a explicar lo que es la maduración de los linfocitos T y los linfocitos B. Vamos a empezar con los T. Todo va a partir de una célula madre pluripotencial que por el proceso de hematopoiesis va a generar una célula linfoide común, y después de esta se va a comprometer a la serie de linfocitos T. A este precursor del linfocito T se le va a conocer como timocito, y este va a ser el primero que empiece la etapa de maduración. Va a pasar por diferentes estadios, al igual que el B, y el primer estadio que va a pasar el timocito se le va a conocer como linfocito pro-T. Las características que tiene el linfocito pro-T es que es doble negativo, es decir, que no expresa ni receptor para CD4 ni para CD8, y ya. Entonces, lo primero que va a pasar es que va a llegar la interleucina 7, y cuando la interleucina 7 sea reconocida por el linfocito pro-T, este va a empezar a proliferar. Es muy importante esta interleucina 7, ya que sin ella los linfocitos T no proliferan, entonces se genera una inmunodeficiencia que después la van a ver en clase. Cuando proliferan se van a activar la RAG para generar una cadena beta definitiva. Únicamente se va a generar la cadena beta definitiva, y la cadena alfa, en su lugar va a estar una cadena alfa común conocida como cadena pre-T alfa. Que estas dos, la cadena beta definitiva, la cadena pre-T alfa, junto con las moléculas de CD3 y Z2 van a estar generando o van a estar formando el complejo el complejo del TCR, perdón. Entonces, estamos en el estadio pre-T. Como les estaba diciendo, se va a generar la cadena beta definitiva, una cadena alfa común, que es la cadena pre-T alfa, y CD3 y Z2, que van a estar formando todos en conjunto el complejo del TCR. Cuando se tiene el linfocito pre-T, se van a generar varias señales a la célula. Entre ellas va a ser una señal de supervivencia, es decir, que ya no va a entrar en apoptosis, porque la cadena beta que se formó fue productiva. Va a proliferar los linfocitos pre-T, una señal de exclusión del otro alelo de la cadena beta que no se utilizó, en caso de que así sea, y la activación de la RAG nuevamente. Cuando la RAG se vuelve a activar, ahora se va a generar la cadena alfa definitiva. Cuando un linfocito T empieza a expresar una cadena beta definitiva y una cadena alfa definitiva, se le va a conocer como linfocito T inmaduro. Las características de este linfocito T inmaduro es que en vez de doble negativo, ahora va a ser doble positivo, es decir, que va a estar expresando receptores para tanto CD4 como para CD8. El linfocito T inmaduro después va a entrar a la selección clonal positiva. En la selección clonal positiva se le van a presentar todas las moléculas del MHC propias. ¿Y qué va a pasar? Cuando un linfocito T reconozca una molécula del MHC propio con baja afinidad, este va a empezar a proliferar. En cambio, los que reconozcan o con alta afinidad a la molécula del MHC propia, va a entrar en apoptosis. O que no reconozcan ninguna molécula del MHC, también va a entrar en apoptosis, porque esas no nos van a servir. Entonces, las que van a seguir con la maduración van a ser las que reconozcan a la molécula del MHC propia con baja afinidad. Otro dato de la selección clonal positiva es que se va a dar la selección entre si es un linfocito T CD4 o un linfocito T CD8.
porque cuando reconocen a la molécula del MHC con baja afinidad, si reconocen a la molécula del MHC de clase 1, se va a inhibir la expresión del CD4 y se va a conservar la expresión del CD8. Y en cambio, si se une una molécula del MHC de clase 2, se va a inhibir la expresión de CD8 y se va a conservar CD4. Entonces se va después a entrar a la selección clonal negativa, en donde se les van a presentar los antígenos no propios unidos a moléculas del MHC propias, y únicamente los que reconozcan a los antígenos no propios unidos a moléculas del MHC propias van a pasar a ser linfocitos T maduros. En cambio, los que reconocen con alta afinidad a un linfocito T que reconoce con alta afinidad a un antígeno propio, pues va a entrar en apoptosis. Y así finaliza la maduración de los linfocitos T. Resaltar que antes del nacimiento, la maduración de los linfocitos T se va a llevar a cabo en el hígado fetal. Ahora vamos con la maduración de los linfocitos B. Va a empezar igual que la maduración de los linfocitos T, con una célula madre pluripotencial que va a pasar a ser una célula linfoide común y después una célula que se comprometa a la serie B. El primer estadio que se va a conocer es el linfocito Pro-B. El linfocito Pro-B va a recibir igualmente estimulación por la interleucina 7. Cuando reconoce la interleucina 7, este va a empezar a proliferar. Sin embargo, en el linfocito B no es tan importante como en el linfocito T la interleucina 7, ya que se hipotetiza que hay otras citocinas que hacen que el linfocito B prolifere cuando la interleucina 7 se encuentra inexistente o ausente. Cuando empieza a proliferar, se van a activar las RAG y se va a generar un reordenamiento en el alelo de la cadena pesada de la inmunoglobulina M. Para acompañar a esta, no va a tener una cadena ligera definitiva aún, sino que se va a generar una cadena ligera común que se le va a llamar V lambda 5. Entonces, la cadena pesada IgM junto con la cadena ligera V lambda 5 junto con la inmunoglobulina alfa y beta van a estar generando el complejo del receptor. Y cuando esto sucede, se le va a llamar linfocito pre-B. Entonces, el linfocito pre-B nuevamente va a generar señales de supervivencia, de proliferación y de exclusión del otro alelo de la cadena pesada de la IgM, si es que fuera necesario. Entonces se van a volver a reactivar las RAGs, pero ahora para generar el reordenamiento de la cadena ligera. Se va a generar el reordenamiento de la cadena ligera en el cromosoma 2 o 22. Si se da en el cromosoma 2, se va a obtener una cadena ligera kappa. Y si se da en el cromosoma 22, se va a obtener una cadena ligera lambda. Después va a pasar a la selección clonal. Cuando ya esté expresando su cadena definitiva ligera y su cadena definitiva pesada, se le va a conocer como linfocito B inmaduro, el cual va a entrar a la selección clonal negativa, en el que va a reconocer antígenos propios con baja afinidad. Los que lo hagan con mucha afinidad van a tener dos opciones: o editar su receptor únicamente en la cadena ligera, o entrar en apoptosis si es que ya no tiene oportunidades. Entonces, pasando la selección clonal negativa, el siguiente paso es que exprese su molécula de diferenciación. Para los linfocitos B2 de la zona marginal del vaso, su molécula de diferenciación va a ser la CR2, que vendría siendo el receptor del complemento 2.
Para los linfocitos B2 los B2 foliculares, su molécula de diferenciación es la expresión de muchísima IgD. Y para los B1 de escasa diversidad, su molécula de diferenciación es el CD5. Y bueno, una vez que ya expresen también estas moléculas de diferenciación, se va a obtener un linfocito B maduro.